Entonces Abraham es una persona que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias de sus convicciones. No es una persona que simplemente se deja llevar o que se deja convencer por otros. Él tiene una postura construida por su criterio, construida por su entendimiento. Y entonces puede también tener la convicción plena de que tiene una identidad. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la influencia social, de la influencia de las personas que nos rodean, hasta cuándo y hasta cuánto nos afecta. Así es de que el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Se imaginan qué sería del mundo si solamente estuviéramos siguiendo ciegamente lo que otras personas nos dicen que tenemos que hacer? ¿Qué sería del mundo si solamente basáramos nuestra ética, nuestra moral, nuestras acciones en lo que la gente opina, en lo que la gente piensa? Y de hecho, ¿cuánto de nuestra vida es eso? ¿Cuánto de nuestra vida, cuántas veces en nuestra vida nos hemos desgastado de manera, pues, poco inteligente en estar pensando todo el tiempo en lo que otras personas piensan, en lo que otras personas opinan? Entonces, ¿qué es lo que sabemos en el texto bíblico de Abraham? Lo que sabemos en el texto bíblico sobre Abraham es de que Abraham nació en la familia de Terah, que tenía dos hermanos que se llamaban Nahor y Harán, y que pues Terah vivía en una ciudad que se llamaba Ur. Y hay una parte en la Torá, en el texto de la Torá, que se refiere a la salida cuando Dios sacó a Abraham de Ur Kasdim, cuando sacó Dios a Abraham de Ur de los caldeos. Y bueno, la palabra sacó, cuando la Torá dice que Dios sacó a Abraham de Ur, la palabra Ur en hebreo significa fuego. O sea, si nosotros traducimos la palabra o la frase Beotzetó Meur Kasdim, cuando lo sacó del fuego de los caldeos, literalmente lo que estamos diciendo es de que Dios sacó a Abraham no de una ciudad llamada Ur, sino que lo salvó del fuego. ¿Ok? Y entonces aquí es donde vamos a expresar este midrash, donde nos vamos a basar para entender el legado intelectual y el legado educativo de esta enseñanza. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Quién era Abraham? Todo esto basado en el midrash. ¿Ok? Su padre se dedica a la venta de ídolos. Buen negocio. La gente en ese momento quería rezarle a los antiguos ídolos de Babilonia, tanto los ídolos semíticos como los ídolos canaanitas, que por cierto es un estudio muy interesante de ver cómo era el politeísmo en la época de Abraham. Pero ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Si quieren, chequen la serie de clases que di sobre el verdadero monoteísmo. Se los encargo si no lo han visto. Pero bueno, el tema es de que Abraham entiende que la narrativa de la idolatría es totalmente absurda. Totalmente, no nada más falsa, sino ridícula. Entonces, Abraham Avinu se rebela en contra de del flujo intelectual, de la influencia de su generación, y declara una postura personal. De hecho, nuestros sabios nos dicen que se le llamaba Abraham el hebreo, Ibrí, ya sea porque era descendiente de Eber, pero también porque tenía una característica muy específica, que era que todo el mundo estaba de un lado del río y él estaba del otro lado del río. Y no se dejaba influenciar, él tenía convicciones firmes, tenía una convicción firme, plena. Entonces, nos cuenta el Midrash que, como probablemente muchos de ustedes lo saben, Abraham destruyó los ídolos de su padre, de Terah, y pues
puede ser que su propio padre lo denunció ante la autoridad de Babilonia y se le juzgó. Y a Abraham se le juzgó a ser condenado a muerte por causar, pues una revolución intelectual, y se le puso la pena de ser ejecutado en el horno de la ciudad de Ur. ¿Cuál es el horno de la ciudad de Ur? El horno de la ciudad de Ur es el lugar donde se hacían los ladrillos. ¿Por qué la ciudad se llamaba Ur? ¿Por qué se llamaba Ur? Por el fuego. Esta ciudad, que probablemente es la cuna de la civilización moderna, es la cuna de la civilización porque es donde se desarrolló el ladrillo, donde se desarrolló la construcción, como lo mencionamos un poco la clase pasada, esa gran revolución industrial. Entonces, el fuego de los hornos de Ur, donde se hacían los ladrillos, era la característica esencial de esta cultura. Y básicamente se condena a Abraham a morir en la base de la cultura de Ur, en el fuego que hacía los ladrillos. Esto tiene un significado más profundo que vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, cuando se condena a Abraham a morir en el fuego, pues Abraham tenía de alguna forma cierto apoyo de algunas personas, cierto apoyo de algunos seres cercanos, seres queridos que lo habían escuchado y que habían entendido un poco su mensaje, entre ellos sus hermanos Nahor y Harán. Así es de que en el juicio se le pide también a Nahor y a Harán que establezcan una postura. Todo esto basado en el Midrash. Nada de esto está en el texto bíblico. Es muy importante que lo mencione. Y como ya expliqué, todo esto es una interpretación rabínica que estamos explayando y que luego más adelante voy a explicarles todos los detalles profundos y de dónde surge esta idea. Entonces, se le preguntó a Nahor qué opinaba sobre lo que Abraham estaba haciendo. Y Nahor dijo: yo me desvinculo. Yo me separo de esto, yo me separo de Abraham, a mí la verdad no me interesa lo que Abraham tenga que opinar, me voy. Y Nahor es absuelto. En cambio, Harán dijo: déjenme ver, denme tantito chance. Déjenme ver qué pasa con mi hermano. Si lo tiran al fuego y Dios lo salva, pues yo me voy a ir con él. Me voy a meter al fuego y vamos a construir juntos la gran nación de los hebreos. Ya no va a ser Abraham el único hebreo, sino los hebreos. Abraham y Harán. Así es de que, de acuerdo al Midrash, arrojan a Abraham al fuego de Ur y Abraham no se quema, no se muere. Queda dentro del fuego y sobrevive. Y entonces Harán se arroja al fuego en una muestra de solidaridad con Abraham, ya después de haber visto que Abraham sobrevivió, y se quema, se calcina, muere calcinado. Entonces todo esto surge de la frase donde la Torá dice que Dios sacó a Abraham de Ur Kasdim, que Dios sacó a Abraham del fuego de los Kasdim. Por ejemplo, la narrativa del Midrash de cuando Abraham rompe los ídolos, todos lo tenemos con la versión del Kinder, donde nosotros pensamos que simplemente lo que está haciendo Abraham es estar un día, una mañana en la casa de su padre, en la tienda de su padre, cuando no estaba su padre y lo dejó encargado, y entonces tomó al ídolo más grande y rompió a todos los ídolos chiquitos y le puso un martillo en la mano del ídolo grande, y cuando llegó su papá y le dijo ¿qué pasó acá? Le dice: bueno, es que aquí Marduk se enojó con los demás porque yo le di un poco de alpiste al otro, y entonces se enojó y le empezó a pegar, y aquí hasta que dominó al más grande, que es, no sé, el que les guste, él, Marduk, Olam, el que les guste, había muchos, ¿no? Entonces, Terah le dice: ¿qué estupidez estás diciendo? Son ídolos de barro, no se mueven. Y entonces Abraham le dice a Terah: ¿ya oíste lo que dijiste? ¿Qué estupidez estoy diciendo yo? ¿O qué estupidez estás diciendo tú? ¿Ok?
Y empieza la confrontación. Entonces esto a nivel intelectual es durísimo, ¿sí? Porque lo que sucede en realidad es de que Abraham empieza a tener una narrativa donde transmite a la gente de su generación lo ridículo de la idolatría, lo ridículo de la religiosidad idólatra, y los hace darse cuenta que los están manipulando. Que lo que pasa aquí es de que Nimrod quiere ser el dueño de todo y nada más nos está poniendo idolitos para hacernos la cabeza de un cacahuate, ¿sí? Y dominarnos. Entonces Abraham, por supuesto, es una persona que pone en jaque, no nada más la religiosidad de su época, pone en jaque el gobierno de su época y por eso es juzgado. Por eso es juzgado y por eso también lo condenan a muerte. Entonces Abraham es una persona que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias de sus convicciones. No es una persona que simplemente se deja llevar o que se deja convencer por otros. Él tiene una postura construida por su criterio, construida por su entendimiento, y entonces puede también tener la convicción plena de que tiene una identidad. Los hermanos de Abraham eran Nahor y Harán. Teraj era el padre estaba atabanado y fue y denunció a su hijo, y aunque después a lo mejor hicieron las paces, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con Nahor? Nahor, desde el momento en el que se juzga a Abraham, él se desvincula. Dice, yo no le entro, yo me voy. Y se va. En cambio, Harán dice, déjenme ver. Internamente, a lo mejor no lo manifestó, a lo mejor no lo dijo, a lo mejor no es aquí un diálogo que él está discutiendo con Nimrod o con los jueces de Ur. Es un diálogo interno donde él dice, hay muchas cosas que dice Abraham que a mí me convencen, pero déjenme ver. Déjenme ver qué pasa. Si Abraham sale vivo del fuego, pues ya, yo tengo una prueba de fe y entonces me voy a aventar también al fuego. Y se quema. Entonces, ¿cuál es el mensaje educativo de esto? Que Harán era un incrédulo. Y como era un incrédulo, entonces tuvo que esperar hasta ver que Abraham surgiera del fuego, y entonces ahí sí él podía creer después de haber visto el milagro y se aventó, y entonces Dios lo castigó por ser incrédulo, bla, 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 bla. No, esa no es la idea que quiere transmitir el Midrash. Les voy a explicar esta parte tan importante, y por eso es importante que llevemos esto al plano de nuestra realidad y ver cómo funciona el tema de la influencia social en todos los sentidos, en todos los sentidos. Ok, tenemos a Harán, que es una persona que escuchó a Abraham, que se cimbró, que se le movió el tapete, como decimos aquí en México, pero nunca hizo el esfuerzo personal por tener su propio criterio y su propia convicción. ¿Por qué se salva Abraham del fuego? ¿Por qué se salvó Abraham del fuego? ¿Solo por milagro divino? Obviamente es un milagro, pero para acceder a ese nivel de milagros, uno tiene que tener ya una conexión con Dios donde uno ya se liberó de las aparentes fuerzas de la naturaleza. Es decir, la naturaleza nos domina porque nosotros vivimos atados a esas leyes de la naturaleza y creemos firmemente, tenemos una convicción absoluta de que estas leyes de la naturaleza nos rigen. ¿Y saben qué? Así es. Así es. Entonces nuestra descripción del modelo de la naturaleza, al ser funcional, es suficientemente aceptable. Pero seguimos descubriendo. Cada vez salimos más de la caverna, ¿sí? En la época de Aristóteles describía los rayos y los truenos como una transferencia de agua entre las nubes más altas y las nubes más bajas, y literalmente cuando caía el chorro de la nube más alta a la nube más baja se producía un tremendo trueno, un estruendo por la caída de las aguas, y además eso generaba el rayo por la fricción o por lo que sea que haya sucedido por ese trueno, ¿no?
O también estaba esta descripción de que había gigantes que se estaban pegando en el cielo. Ok, hay descripciones antiguas, pero eran descripciones para la época aristotélica, era una descripción súper científica. O sea, de estar pensando que hay dos gigantes en el cielo que se están peleando, o sea, una pelea de lucha libre en las nubes, y por eso hay rayos y truenos, o pensar de que las aguas, fíjense, el avance científico, las aguas que estaban más arriba caen hacia abajo y caen a las nubes de abajo y causan este estruendo, bueno, es un modelo que dices, ok, pues sí, funciona, me puede dar un entendimiento. Y hay muchas cosas que describieron los filósofos de la antigüedad, no nada más Aristóteles, no sé, Demócrito, quien habló de los átomos por primera vez, ¿sí? O, bueno, obviamente Pitágoras, obviamente, pues todos los filósofos matemáticos, los que describieron el mundo con las herramientas que tenían en su época, pues hicieron que se saliera de la caverna. El propio Platón, para no ir más lejos, ¿no? ¿Okay? El propio Platón describe el universo, describe el mundo de una forma tal que nos hace darnos cuenta de que nosotros vivimos solamente viendo las sombras y los símbolos que hay dentro de la caverna. O sea, podemos percibir que hay algo fuera de la caverna, pero no podemos verlo. Y nosotros como humanidad hemos ido trascendiendo y hemos ido conociendo las cosas más allá, cada vez más allá. Lo mismo sucede con Abraham. Abraham sale de su caverna y dice, a ver, no me importa que la narrativa idólatra de mi época sea funcional para entender por qué el fuego arde y luego viene el aire y lo apaga, o viene el agua y lucha con el fuego, y si el fuego le gana al agua, entonces el agua se evapora. Y todo esto estamos hablando de los poderes de la naturaleza, los cuales son poderes muy, muy elevados, y por lo tanto les vamos a llamar deidades y les vamos a rendir culto, porque además son la manifestación física de los ángeles. Y nosotros solamente vamos a hacer aquí un idolito de oro, de bronce, que nos muestre el poder para que bla, 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 bla. ¿Sí? Abraham se sale del modelo y dice, espérate, a lo mejor todo lo que las personas piensan está mal. Y se conecta con la unidad del creador, se conecta a través de su pensamiento y de su lógica, se libera de la caverna de su época. Por lo tanto, este es un mensaje para aquellas personas que creen que tener fe es encerrarse y tener una creencia cerrada. Si Abraham hubiera pensado así, seguiríamos en Ur. Abraham rompió con ese método y cambió el mundo para siempre. Cambió el mundo para siempre. Entonces, no podemos pensar que los descendientes ideológicos, intelectuales de Abraham tienen que tener una fe cerrada, una fe ciega, o que los descubrimientos de la física o que los descubrimientos de la ciencia ponen en entredicho lo que dice la Torá. No, tranquilos. Analicemos las cosas. Seamos honestos y analicemos las cosas. Hay cosas que están en nuestro alcance, hay cosas que no están en nuestro alcance, pero cada vez vamos descubriendo más. Y lo increíble es de que mientras más vamos descubriendo, más nos vamos dando cuenta de cómo la descripción de la Torá de hace miles de años es perfectamente correcta y paralela a los descubrimientos de la humanidad, de la ciencia desarrollada por la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué Harán murió? ¿Por qué Harán muere? ¿Por castigo divino? No, porque no logró liberarse del fuego de Kasdim. ¿Ok? Veámoslo desde el punto de vista de la narrativa milagrosa y veámoslo desde el punto de vista de la narrativa educativa. Desde la narrativa milagrosa, es decir, para poder ser digno de que tengas un milagro, tienes que haber llegado ahí. Tienes que haber llegado de una forma con un trabajo para poder ser digno de que te hagan a ti un milagro. ¿Sí? Para ti el fuego quema. Para Abraham el fuego no quema. Para Abraham el fuego es una más de las creaciones de Hashem que quema o puede no quemar dependiendo de la situación en la que tú te encuentres. Y en este caso es lo mismo que hablar de las partículas o hablar de la antimateria. Cuando te encuentras en otro estado de la realidad, tu realidad es otra, ¿ok? Esa es una forma de entenderlo. Que uno que no está al nivel espiritual para ser digno de un milagro, simplemente no le va a suceder porque no trabajó. Debemos de abrir la cabeza y la mirada y la mente
para darnos cuenta de que Dios nos hizo inteligentes, curiosos, preguntones por una razón, para no dejarnos llevar por las masas. Y esto va en todos los sentidos. ¿Okay? Les decía, hay la interpretación más allá. Ya les expliqué la parte milagrosa, ahora veámonos de otra forma. ¿Qué tal si el fuego de Ur solamente es el fuego de la cultura? ¿Sí? La cultura de Ur se relaciona con el fuego y los ladrillos. ¿Ok? Eso es la cultura de Ur. Entonces, ¿qué pasaría si entendemos esto así? Nahor de entrada dijo, este Abraham está muy, muy elevado, está muy fumado. Yo, la verdad, yo quiero ver el partido del América. No sé, de los Pumas, de las Chivas. A mí no me compliquen la existencia con todas estas cosas. Ya es suficiente tengo con pagar impuestos sin Nimrod y sus rollos. A mí déjenme en paz. ¿Ok? Se desvincula de Abraham. No es un ser trascendental. No, es un idólatra como todos los demás. Se desvincula, se separa y después de varias generaciones el impacto de Abraham saca algo bueno en sus hijas, sus nietas. Harán también tiene un impacto tremendo, pero Harán es una persona que no logra tomar el paso de la convicción. Duda y no porque no tenga argumentos. Duda porque necesita ver el resultado de las cosas. Y ahí es donde tú ya no tienes una identidad, donde tú ya no tienes una identidad personal, donde te dejas llevar por ese resultado de las cosas. La fe de Abraham no era una fe ciega, la fe de Harán era una fe ciega. ¿Sí me explico por qué? Porque Abraham tenía ya la convicción a todos los niveles y por lo tanto se salva del fuego de Ur. Ya sea que salió vivo de ahí porque vino un ángel y lo sacó del fuego, ¿ok? Interpretación textual del Midrash, o porque su convicción evitó que la cultura de Ur lo consuma y lo mate. Y al final, Harán terminó siendo consumido por la cultura de las masas, por el fuego de Ur. ¿Se entiende? Debemos de generarnos un criterio, una mente analítica. La Torah ha sido desde hace 3000 años la que ha propuesto la mente analítica, la mente profunda, el diálogo elevado. Y la Torah tiene muchos aspectos, pero uno de los esenciales es el de generar conciencia. Lo que Abraham nos deja, el legado más poderoso de Abraham, es el legado de permitirnos entender qué parte de lo que vemos es la caverna y qué parte es la intuición de que hay algo más. Cómo sorprendernos de la naturaleza que nos rodea y no asumir que las cosas son así. No tenemos que llegar a Marte, por si algún día llegamos, no tenemos que llegar a Marte para darnos cuenta de la magnificencia de la creación o de la magnificencia del universo y de la pequeñez del ser humano. Vete un día al desierto de los leones, ¿me entienden? O sea, ve el cielo estrellado, maravíllate por la creación, maravíllate por la brisa del mar, maravíllate por la salud que tienes, maravíllate por un bebé que nace. Ve más allá de la caverna. No te quedes satisfecho con modelos que explican las cosas de manera satisfactoria. Ve por lo que está más allá. Ve con tu honestidad intelectual y tu honestidad espiritual a contestar las grandes preguntas de la vida. Y probablemente así vas a encontrar a Hashem tal cual como lo encontró Abraham. No hay que dejarnos influir, sino generar nuestra propia mente, nuestro propio criterio. Entonces, absorber todo lo que la Torah nos enseña de manera educativa, no adoctrinada, sino educativa. Y de esa forma sacar todo lo enorme, fuerte, poderoso que hay en la Torah. Muchísimas gracias a todos, que estemos muy bien. Me despido con mucho cariño y nos vemos la próxima.